desde este gran escenario les damos la bienvenida a un nuevo capítulo tuku de nuestro programa Hangar Areca de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Y Orana tuku, qué suerte tenemos de poder estar parados acá qué en privilegio. Qué privilegio, con esta gran escenografía realizada por Gustavo Borges y Cristian Silva. Así es, Precioso. Un aplauso para los chiquillos porque siempre se lucen con estas tremendas escenografías para esta gran semana de nosotros aquí en Rapa Nui. Qué semana más intensa ha sido esta Tapati Rapa Nui, cuánto pasión artística, cuánta pasión a la cultura hemos visto durante todos estos días. Bueno, y queremos también recordar a todo nuestro público que nos está visitando que este espacio de Hangar Areca es justamente para poder visibilizar y mostrar todos los aspectos de la cultura Rapa Nui. Y qué mejor acá que en este Tapati Rapa Nui y que en este escenario de la Tapati. Ha estado precioso, han estado preciosas las competencias, los niños de los talleres de Tapatingapoqui, Tucurá, que ya han sido partícipes, que Han sido han sido protagonistas. Vi una corona de una niña de del taller Tapatingapoqui, pero preciosa, que sacó primer lugar. Corona, Y collar, los primer collares, lugar. yo te juro que yo no puedo hacer un collar así de lindo, pero Bueno. se pasaron los jueces que de este día, porque estuve presente, porque me toca premiar a los ganadores, estaban pero alucinados con los trabajos de los más pequeños. Y qué importante eso, Tucu, porque la Corporación de Arte y Cultura quiere fomentar todo el tema cultural siempre enfocado en los niños. Mahani, estamos comprometidos con la cultura y es súper importante también entender que los niños son parte esencial de la comunidad y necesitan estos espacios de desarrollo artístico y cultural. Es por ello que existen también estos talleres para poder promover, incentivar y revitalizar también la cultura Rapa Nui en sus diferentes tradiciones. Oye, Tucu, hablando de talleres, hoy como invitados vamos a tener a un taller, a un grupo que realiza talleres desde la Corporación de Arte y Cultura. Vamos a tener a Taina Maoji. En esta ocasión vamos a entrevistar a las dos personas a cargo de este taller, que es Eli Manu Toma Toma y Ari Atua. Tepa. Es el Maori Así que de Polinesia. ahí ya pronto nos van a estar contando sobre este gran show que hicieron acá en este escenario que estuvo espectacular. Yo creo que los papás terminaron felices y vamos a poder preguntarle a Ari y a Eli cómo se sintieron ellos, si se sintieron orgullosos, porque fue pero un espectáculo total. Así es, Mahani, también vamos a ver qué es lo que fue. Estuvimos con AF, estuvimos en la plantación de los humedales, vamos a ir a ver esa nota también. Y también los periodistas Damián y Ricardo hicieron una nota en los talleres, la competencia de corona de flores. Que estábamos mencionando al principio. También, corona y collar de flores. Así que vamos a la nota. Vamos a ver la nota entonces de esta competencia de los niños de Tapatingapoqui en el Heitiare y Tuicarone. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos al Centro Cultural Tongariki, donde se está realizando a mis espaldas la competencia de Heitiare y Corona Tiare. Y es por eso que estamos con una de las maoris de Tapatingapoqui, porque están compitiendo niños. Es decir, se logró el objetivo que se buscaba en Tapatingapoqui. ¿Cómo te sientes con eso, Ángela Bacarati, la Cheche? Contenta con los resultados de nuestros niños que tuvieron el taller. De verdad muy contenta porque vienen con ganas nuestros niños. Y se cumplió el objetivo de los talleres de verano. ¿Cuántos niños de los talleres hay compitiendo hoy en día, Cheche? Hay 10. 10 niños. Es bastante, ¿cierto? Bastante. Subió del año pasado, hay más niños de competencia que el año pasado. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje ya para la comunidad? Porque estamos viendo que se logran los objetivos en Tapatingapoqui. Invitarlos para los próximos talleres que vamos a realizar acá en el Centro Cultural. Los invito para que vengan a aprender porque los niños es nuestro futuro. Son el futuro y lo disfrutan, aparte aprenden de la cultura, lo disfrutan, así que vamos a ir con la percepción de ellos. ¿Qué les pareció, cómo se sintieron después de competir, que no es fácil competir en Tapati? Así que vamos a ver. A mí me gustó la competencia de collares porque mi prima, mi hermana, hacen collares para la Tapati o para recibir a alguien cuando se va de vuelo o cuando viene. Y ahora estamos con otra de las chicas que participaron en esta competencia de Heitiare y Corona Tiare. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció haber participado?
bien, divertido, un poco nerviosa, pero bueno. Magi, ¿a ti cómo te fue? Bien, al principio como no comencé así como los demás porque teníamos que cambiar el hilo, me puse nerviosa, pero cuando seguí así como que lo pude terminar entero. ¿Quedaste satisfecha con tu trabajo? Sí. Perfecto, ¿y a ti cómo te fue? Bien, al principio me sentí muy vergonzada y iba de la última, y ya iba como del principio cuando estaba terminando, pero lo pude lograr. La Magi participó además en Tapatín Gapoki, ¿cierto? ¿Qué mensaje le damos a los niños? Para que se animen ¿Qué mensaje le das tú a los niños de la comunidad? que se animen a participar porque así podemos mantener en pie nuestra Rapa Nui, nuestra cultura Rapa Nui. Y así también para que nos feliciten, para que las personas que nos quieren más, que se pongan orgullosos de participar. Perfecto. Chicas, nos despedimos entonces ahí a la cámara, digan chao, chao, comiendo sandía. Eso, despidan. Yorana Maururu. Yorana Maururu. Y ahí estaba la nota de estos pequeños Tucura que participaron de la competencia de Tui Carone Tiare y Hey Tiare, preciosos del taller de Tapatín Gapoki organizado por la Corporación de Arte y Cultura. Tuvimos el privilegio, Tucura, de estar ahí presente y tú estuviste dando una transmisión en vivo. Así es, bueno, queríamos también saludar a todos los niños de Tapatín Gapoki que ganaron. Tuvimos primer lugar, sí. Una niña de Tapatín Gapoki, Magina Jotu, le mandamos un afectuoso cariño desde acá del programa. Y también, por supuesto, a todos los niños que al final ganar no es lo importante, sino participar. Sí, siempre estar fomentando todo el tema cultural, eso es lo más importante, Tucu. Y hablando de participar, hoy día tenemos un invitado más, Ani. Sí, tenemos un grupo invitado. Cuéntame. Grupo que ya está trabajando hace bastante tiempo con nosotros en la corporación y hoy día nos visita la escuela Taina Maohi, la directora Eli Manutomatoma y el Maori de danza polinésica y percusión, Ari Atua Tepa, Yorana Eli, Yorana Ari. Bienvenidos. Yorana Tucura. Un abrazo para los Maori. Eli, cuéntanos, vimos la presentación ahí en la Tapati Rapa Nui con harta energía, con harto power, Mahani. Estuvo maravillosa. Cuéntanos, Eli, ¿cómo fue toda esta preparación para poder hacer este tremendo espectáculo que se realizó acá a nuestras espaldas? Que se notó trabajo ahí también. Hola, aquí está un 10% de la escuela que nos vienen a acompañar. En su mayoría son bailarines. Bueno, les cuento que nosotros estamos trabajando más o menos desde octubre. Gracias a la corporación nosotros pudimos recibir más niños esta oportunidad porque nosotros teníamos como alrededor de 15 niños. O sea, ya lo hemos repetido varias veces, el Taina Maohi es sin fines de lucro, por ende se mantiene a base en un principio de nosotros, de mi trabajo y de Lari. Y con esto de la pandemia los recursos no son los mismos, entonces tuvimos que gestionar recursos para poder recibir más niños. Y que siguiera con el tema de sin fines de lucro. Y siguiera con el tema de sin fines de lucro, que no afecten a los niños, que les tendríamos que cobrar clases. Claro. Y para eso empezamos a golpear puertas con el ARI y llegamos a la corporación y Francisco Jaua nos ayudó y nos ofreció una ayuda para que nosotros pudiéramos becar más niños. Y con esa nueva, cuando volvimos con el Taina Maohi, recibimos alrededor de 25 niños más. Wow. Y hoy día, sí, que el compromiso igual era menos, pero es que me da pena decirle a los niños que no. Eso, me imagino. Me da mucha pena. Entonces después, y hoy día con la escuela cuenta con 52 niños, entre bailarines, músicos, niñas y varones. La más chiquitita es mi bebé, sí. Y entre de los 8 a los 18 años. El grupo de los 18 años son los niños más antiguos del Taina Maohi que empezaron con la escuela y ellos ya prácticamente están enseñando ahora. Ellos prácticamente ya enseñan. Sobre todo el Teuira, que es mi hijo, el mayor, y él ya es monitor, ayuda a Lari en los talleres, porque también estuvimos haciendo talleres de verano para la Condir. Y también y eso, pues, los niños grandes hoy día ya participan de ser monitores. Bueno, nuestra coreógrafa, la Baitiare, siempre ha sido nuestro pilar fundamental en realidad. Y estuvimos desde octubre, iniciamos Tapati. Nosotros abrimos en septiembre, creo, no me acuerdo, en septiembre creo que abrimos.
Sí, fue en septiembre. Octubre empezamos porque me dijo el Pancho que si subíamos a la Tapati, le dije que sí, y partimos con Tapati. La Baitiare con la parte coreografía, el Ari con la parte de percusión y yo con toda la gestión de preparar la Tapati. Claro. Ya dentro de eso, ¿cómo se llama? Se necesitan muchos recursos. Me imagino Ya, por el tema de la vestimenta, el sí, tiempo. mucho. Nosotros trabajamos de lunes a viernes 2 horas diarias. Wow. Y así estuvimos 4 meses, o sea, todos esos meses desde octubre hasta que nos presentamos. Ari, cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia también de haber estado... no, él tiene su micrófono. La experiencia de estar aquí enseñando a los niños, ¿cómo ha sido la experiencia de estar subiéndose al escenario con tus alumnos? ¿Qué sientes también al ver ese resultado tuyo de tu trabajo? También es producto de tu esfuerzo junto a Eli y junto a todo tu equipo que está detrás. Y que no es una cantidad reducida. Son Yorana Corúa, son más de 52 estudiantes que se juntaron, aprendieron a conocerse, a tolerar su diferencia. Tenemos de todo en la familia Taina Maohi y traté de enseñar una filosofía, una manera de ser. La disciplina existe, sí, ¿verdad? Pero ahora se autodisciplinan los niños, saben que cuando es el momento, se quedan bien, estamos listos. Por eso agradezco a mi señora y al equipo entero que pudieron ni siquiera, como se dice, tolerar, voy a decir, mi manera de ser. Soy un poquito difícil. Un poco yo estricto. no puedo gritar yo, se ve mal. No, eso lo hago yo. Se ve mal. Ya, entonces empezó a hablar en francés, en tahitiano, no es la idea. Pero hoy día cambiaron todo. Perfecto. Los pasos, la disciplina, los músicos. Casi lloré en el escenario cuando mis niños empezaron a tocar y sin miedo, sin dolor de la mano. Con gusto. Y ver a mis hijas bailar. Orgulloso total, sí. me imagino. Y los bailarines, la bailarina, mi estrella, mi bebé, escuchar a mi Eli para atrás, y estamos listos ya, cuatro ya petitas. Entonces, esa es mi felicidad. Extraño también de ir al ensayo. Sí, extraño el ensayo, los ensayos. Entonces, eso. Oye, Eli, cuéntanos, nos dices que partieron de septiembre, entonces preparándose para el tema de la... En octubre empezamos a prepararnos Tapati. Octubre, noviembre, en diciembre tuvimos súper pocas semanas porque está la semana Navidad, está la semana de Nuevo. Es complicado. Los niños vienen saliendo del colegio, todos tienen sus fiestas. Y enero, todo enero. Full. Y full, sí, todos los días. Eli, cuéntanos, ¿cuál es la proyección también de Taina Maohi este año? ¿Qué se viene más Primero adelante? buscar financiamiento porque tenemos varios proyectos. Uno de esos es tenerle a los niños clases de idioma. Porque la escuela Taina Maohi no es una escuela solamente de percusión y danza, sino que también queremos entregar más valores, enseñarle más cosas y darle más oportunidad a los niños, y sobre todo en estos tiempos que los niños ya no pueden salir de la isla. No pueden ni siquiera salir de vacaciones, o sea, conocer otros mundos. ¿Y por qué no le podemos dar esos mundos, aunque sea un 1%? En idiomas, por ejemplo, tengo muchos niños que no hablan Rapa Nui, muchos. Tengo muchos niños que, o sea, por ejemplo, hablan francés, pero hay otros que no, inglés. Son idiomas base que les sirve a todos. Y ojalá poder conseguir los financiamientos para que ellos puedan estudiar estas cosas. Se les dé la oportunidad para hacer estos cursos, estas clases. También queremos conseguir profesores para que puedan ir indagando más en su propia cultura. Perfecto. No solo irnos, porque gracias a la ARI nosotros tenemos casi a la perfección la parte de Tahiti. ¿Me entiendes? Y creo que independiente estemos aprendiendo, pues yo también estoy aprendiendo de esa cultura, no nos podemos alejar de la nuestra. Exacto. Y ir fomentándole también la parte Rapa Nui. Yo sé que los niños nacen con eso. No, yo no necesito enseñarles a bailar. Yo solo les necesito poner una música y ellos van a bailar sus canciones. Pero queremos que igual hoy día indaguen,
que se preparen quizás, mira, para el próximo año el mismo Tapatín Apoqui, mis niños también puedan participar, en las competencias que se hicieron ayer de los niños también puedan participar, porque ya van a tener conocimiento y para eso hay una preparación previa. Claro. Quiero que se preparen más. O sea, tener, el show que ustedes vieron. Ampliar el rubro, diversificarlo. Sí. Eli, queremos saber si podemos conversar con algún niño. Obvio. ¿Qué? ¿Motita? ¿No? Coita, venga. La Coita, no tiene problema la Coita para... Coita, cuéntanos, ¿qué tal ha sido la experiencia de estar aquí con los Maori Ari, con la Eli? ¿Qué has aprendido de nuevo? ¿Y qué tal estuvo el show de la Tapatín? ¿Cómo te sentiste en el escenario el otro día? Me sentí... Más arriba. Ahí. Sub. Me sentí... no sé... sin palabras. Contenta, imagino, Contenta, orgullosa. Sí, Con nervios también, ¿o no? sí, no. ¿No? Ah, ya. Qué bueno. Bueno. Qué bueno, porque no todos tienen... ¿Qué es lo Trae la que- sangre del artista, la coa. ¿Qué más, qué has aprendido ahí con Ari? Lo que más te gusta de estar aquí en las clases. Lo que más me gusta es que Aprendes a bailar nuevos pasos. sí, aprendo otra cultura, nos disciplinan harto, nos gritan harto. Sí, es verdad. Así que, bueno, Mahani, qué bonitos estos espacios también de Sí. estos talleres, porque tenemos espacio para los jóvenes, espacios también para poder desarrollarse artísticamente y poder desenfocarnos también de todos los problemas que están trayendo los jóvenes últimamente. No, y qué bueno los proyectos también que la Eli cuenta que tiene en mente para el tiempo que va a seguir, porque si ella dice el tema del idioma, más adelante, si sale todo bien con el tema de esta pandemia, ellos pueden salir como agrupación hacia afuera, entonces me Idiomas imagino que le polinésicos. va a venir como O sea, perfecto. nosotros ya tenemos una invitación para el 2023, 23, para el 2023 nosotros tenemos una invitación para ir a la escuela de Nonocina en Estados Unidos, Los Ángeles, California. Obviamente tenemos que ver cómo va el proceso de esta pandemia, cómo va avanzando el sistema, todo eso. Vamos a ir analizándolo en el camino, pero nosotros ya tenemos una invitación abierta para la escuela, que es para llevar a los niños a una de las mejores escuelas de Estados Unidos. Wow, Mira, qué qué increíble. las increíble. nanocinas. Entonces ya es tiene que ir sí o sí este tema de la idea que tiene Eli de ir fomentar el tema de ir enseñando otros idiomas. Sí, por eso. Bueno, O sea, Eli- es que si nunca está de más, todo lo que se Claro. pueda alimentar a los niños en su vida, alimentarlos de idioma, alimentarlos de cultura, alimentarlos de todo eso sirve, todo sirve, en algún momento les va a servir en algo el aporte que nosotros les dimos. Como dice la COA, nos enseñan mucha disciplina. Yo sí soy muy estricta, yo soy muy así, muy ordenada. Pido horas y son exactas, nunca andamos al lote, no ando corriendo porque las cosas siempre son con tiempo. Bueno, y se notó todo este tema de la disciplina en el espectáculo precioso que Así dieron es, el otro día en el Eli, escenario. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, con Ari. Qué gusto me da la Eli, estaba nerviosa, no quería, nos costó Salir. sacarla aquí en Hangaroareca. Y bueno, Eli, antes de despedirnos y de, por supuesto, agradecerte tu asistencia hoy junto a Ari, nos gustaría que nos dieras algún mensaje a la comunidad. Tienes la cámara acá. Bueno, mi mensaje, y de verdad que siempre lo llevo y se lo digo a todo el mundo, preocupémonos de nuestros hijos. Es lo más importante que nos queda en esta vida y sin embargo sin ellos, o sea, con ellos podemos arreglar muchas cosas que hemos hecho mal como adultos. Muy buen mensaje, Tucu, para la encantó, comunidad. Me encantó. Bueno, y con estos invitados, todo el equipo de todo Con el este grupo potente sí, mensaje. con este potente mensaje de Eli, nos vamos a ir a la nota del Día de los Humedales, Tucu, ¿cierto? Así es, vamos a ir a ver la nota de los humedales que estuvimos junto con AF allá en Vallatare, junto al tío Tuma y junto al tío Pedro Laza ahí que estuvieron acompañándonos. Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en Vallatare, estamos viviendo la Semana de los Humedales. Recordar que el miércoles pasado fue el Día Internacional de los Humedales y vamos a conocer la importancia de uno de ellos y también todo el trasfondo cultural que tiene este sector. Acompáñenos en esta nota a conocer todo este contenido aquí en Hangaroareca.
Ahora estamos con Omar Tumajeque Durán, jefe de viveros y uno de los guías que nos acompañó durante todo este trayecto. Tuma, la pregunta es súper simple. ¿Cuál es la importancia de los humedales? Bueno, Yolanda, la importancia obviamente de los humedales, tú sabes que es un reservorio de agua y como sabemos, agua es vida y esto está conectado en este caso con las napas que tenemos en la isla y por eso es la importancia que le damos hoy en día, anteayer, 2 de febrero, que se celebra el Día Mundial del Humedal. Y también conlleva, como decía mi colega, que alberga en este caso algo acuático con algo terrestre y eso es lo que le da un poco la importancia al tema de los humedales. Y obviamente aquí tenemos en Rapa Nui 3 humedales muy importantes, que somos la primera amenaza que existe acá y esto conlleva también que nosotros traigamos animales, en este caso como las vacas, y hoy en día existe el tema de una especie que son las cabras, que se introdujeron acá quizás para un fin familiar, pero ahora se nos fue de las manos y las cabras andan por todos lados, bajando ahora nuevamente al cráter, alimentándose de las plantas nativas, endémicas y obviamente bebiendo del agua. No, Imatupiria yang nira, hakat kek nga poki na koru matitayam hakat kek rau ete hauha otatulino, behe roani kurano kau, kurano raraku, ko avarangauka, kon haputu vayo tatu, ya oira tatu pahewaai, hapata tatu oni hakremini tatu tupuna, moaha, mowai tatu nga poki. Oira te noi korua te huaie, hapa tatu tatu kain, hapa tatu vai, hapa tatu hauha tatu hakremini te puna, mo vai tatu itribriva, mo tatu ngapoki. Que último te huaie, mauru. El mensaje está clarísimo. Entonces, a cuidar, tomar conciencia, ¿cierto? Exacto. Y cuidar nuestro patrimonio natural y cultural de Rapa Nui. Es muy importante. Sin esto no podemos preservar nuestra cultura, preservar nuestra isla, nuestra agua, todo lo que nos rodea en este caso. Sin agua no hay vida, así de simple, no hay futuro. Así que a cuidar los humedales, ¿cierto? A tomar conciencia y actuar. Nosotros vamos a conocer también entonces percepciones de otras personas que participaron dentro de esta salida tremenda que organizó CONAF. Estuvo súper interesante, bonito y la experiencia estuvo como para aprender más sobre la cultura de los humedales. Porque nos traen agua a los que vivimos aquí en la isla. Que los humedales nos dan agua y que el viento, el mar y eso destruyen esa pared de allá y el fuego. Que ayuden a que la gente y los animales no bajen al volcán y no destruyan los demás humedales. No bajar para no romper los nejenejes que nos dijeron, porque quedan 20 nomás en el mundo. No bajar para no destruir la naturaleza de allá abajo y todo eso. Estamos ahora con Pedro Lazo, guardaparques y jefes del Departamento de Prevención de Incendios de CONAF. Pedro, cuéntame, ¿cuál fue el contenido cultural que vieron los niños hoy día en todo este paseo? Bueno, el Ranocao es el humedal más importante de la isla, es el más grande. Entonces, si bien había un componente muy medioambiental, mucho de biodiversidad, cuál era la amenaza que estaba sobre el humedal, no podíamos dejar de lado el bagaje y el lado cultural que tenía. Recordemos que en un borde de Ranocao estaba la aldea ceremonial de Orongo, y de hecho partimos la caminata, el primer split que dimos fue en Enmaea, Ono, Ajutomatúa. Y tiene que ver sobre todo porque se dijo ahí, el sector de Vallatares, según cuenta la leyenda, fue el último lugar donde habitó Ajutomatúa. Por lo tanto, la idea de las caminatas es no solamente que conozcan los lugares, sino que también que conozcan cuál fue la historia que hay detrás de los lugares. En este momento, la mayor amenaza en general para el medio ambiente de Rapa Nui y sobre todo para los humedales siguen siendo los incendios forestales. Hay que recordar, y yo por lo menos no me voy a cansar de repetirlo, que los incendios forestales en Rapa Nui son todos intencionales, por lo tanto los podríamos evitar perfectamente. Nuestros sitios, y una característica que tiene Rapa Nui, no solamente son sitios de patrimonio natural, sino que también sitios de patrimonio cultural. Entonces aquí se da esa unión perfectamente.
Algo interesante que tienen los humedales que tenemos, los vimos en Ramaracu, que junto con el humedal también era la cantera donde se fabricaban los moai. Y acá en Ranocao hay una cultura tremenda con respecto al agua, al culto a las aves, al culto a las estrellas, a los astros. Ranocao, seguramente en la antigüedad, por los petroglifos que se han encontrado en la ladera, debió haber servido de observatorio astronómico. Por lo tanto, en este Día de los Humedales quisimos darle no solamente el conocimiento del patrimonio natural, sino que también el conocimiento del patrimonio cultural. Entonces, ese es el mensaje hacia la comunidad, ¿no? No quemar, ¿cierto? Y tener en valor lo que son y todo el contenido que hay por detrás de los humedales, que es algo muy importante tanto para el agua potable como para el bienestar del ecosistema de La Paz, ¿cierto, Pedro? Por supuesto, los humedales son el único reservorio de plantas nativas que tenemos y de plantas endémicas. Y los humedales también son el reservorio de fauna nativa que tenemos. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Cuando no tengamos nuestros humedales, no vamos a tener nada de nuestro patrimonio natural. Así de simple. ¿A usted le interesa el patrimonio? ¿Le gusta la isla? Hay que cuidarlo. Así entonces cerramos esta nota junto a Pedro, esta tremenda caminata del Día de los Humedales, la Semana de los Humedales, todo el trabajo que hizo CONAF. Se lo agradecemos y nos volvemos a encontrar en la próxima nota aquí en Hangar Areca. Y ahí estaba esta nota, Tucu, de los humedales. ¿Qué importancia tiene que tengamos humedales acá en Rapa Nui? Sobre todo en verano, que tenemos que proteger y reforestar, porque el calor también produce incendios, también estamos aquí en la Tapati, estamos desenfocados de lo que está pasando afuera en el campo. Y aún así estamos comprometidos con ir a poder hacer soluciones para la mitigación del impacto medioambiental. Así que desde este sentido le mandamos un cariñoso saludo de nuevo a CONAF y un aplauso también a CONAF y al tío Puma y al tío Pedro Lazo, que están constantemente trabajando para la tierra y para la naturaleza en general. Oye, Tucu, estuvo muy buena la entrevista que hicimos con la Eli y el Ari. Y nos respondió nuestra pregunta, pues, de cómo se habían sentido acá, y él dijo que se sentía, que le habían salido lágrimas de la emoción al ver a todo su grupo de 52 alumnos, Tucurá. Sí, estuve ahí, sentí al Ari con un sentimiento de orgullo, de felicidad, de contención, de emoción, harta. Estaba muy emocionado. Estaba emocionado, tenía un temple bien ya como resuelto, estaba como que cumplió la meta, como que... Y la Eli nos comentó todo el tema de que, porque se veía un grupo demasiado ordenado, muy buena la coordinación, y ya sabemos que todo eso también es gracias a la Eli, que dijo que ella es muy estricta. Una de la pequeña entrevistada también lo comentó, dijo que lo que más exigían en este taller es el tema de que sea todo bien ordenado. Pero en el fondo Eli es una buena persona, es súper cariñosa. Nos costó subirla al escenario la Eli. Sí, nos costó que saliera en pantalla, pero lo logramos, y nos pudo decir también los proyectos que tiene la escuela de Taina Maohi. Y la proyección que tiene en el futuro. Exacto. Que es lo más importante. Y que ya están invitados desde ya a Estados Unidos, Tucu. Así que mira, qué privilegio el de estos niños. Claro, qué privilegio el de estos niños de que si sale este viaje al próximo año, van a poder hacer demostrar lo hermoso que es esta cultura de Rapa Nui. Así es, Mahani. Bueno, antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a dejar, si necesita promocionar algún emprendimiento, puede acercarse a la oficina de la Corporación Municipal, que está ubicada en la calle Policarpo Toro, o también escribirnos un correo en agenda@rapanui.net, que van a aparecer aquí en pantalla abajo. También puede seguir nuestras redes sociales, que van a aparecer también nuevamente acá, y avisarles también, notificarles que siguen aún disponibles las inscripciones para el Festival Internacional de Cine, concurso de nanometraje. Hasta el 23 de febrero estaremos recibiendo todas las propuestas audiovisuales. Estamos a tiempo entonces, Tucu. Así es, de todos nuestros videomakers van a estar disponibles todavía el concurso. Vayan y dejen sus videos, son solo 30 segundos, los premios son buenísimos. Invitamos a todas las personas del mundo del audiovisual, de las cámaras, hagan sus trabajos. A que se motiven a participar de este concurso. Así es, la temática es libre este año, así que... mejor aún entonces. Sí, pues se amplía mucho más y está para la creatividad del artista. Así que... Oye, y con este escenario, Tucura, y con el privilegio de poder estar aquí parado en el escenario de la Tapati 2022, empezamos a despedir el programa, y porque nos tenemos que también ir a seguir trabajando, porque estamos con Tucura en todo el tema en algunas comisiones de esta Tapati, así que no los hacemos esperar más y nos vemos el próximo viernes con más Hangar Areca y Orana. ¿Vamos, Tucu? Vamos. Así.
Y tenemos hasta acá, listo, ya. ¿El qué? Una de las joyas de la isla de Pascua es su playa Anaquena, lugar de desembarco de reyes y donde se inició la historia de este lugar único en el mundo. Anaquena es una línea de cuidado corporal única, cuyos productos se basan en elementos naturales como el extracto de algas marinas y el extracto orgánico de guayaba, que protegen, hidratan y nutren la piel. Te invitamos a conocer la gama completa de Anaquena. Deja que la playa de Anaquena y la isla de Pascua te transmitan y contagien su belleza.